Sí, ok. Bien, voy a ir compartiendo mi pantalla. Hoy día vamos a ver un poco sobre qué es un PLC, de que estamos entrando ahora al módulo de programación de PLCs. Bien, vamos a trabajar durante este módulo lo que viene a ser la programación de PLCs S7200 Siemens, donde vamos a poder ver algunos elementos básicos, elementos necesarios que tiene cada tipo de PLC, cuántas entradas, cuántas salidas, qué tipo de entrada, qué tipo de salida podemos utilizar, cuántos módulos de expansión podemos tener en cada modelo de S7200 y bueno, principalmente en esa parte, ¿no? Ok, viendo un poquito, primero vamos a hacer un repaso general de algunos conceptos que habíamos visto anteriormente y que sí va a ser necesario utilizarlos, ¿no? Eh, Vamos a enfatizar en estos cuatro conceptos que son microautomatización, automatización, PLC y HMI. Bien. La microautomatización, cuando hablemos de microautomatización, estamos hablando de automatizar máquinas de bajo y mediano costo, que, que son eh, más que todo un funcionamiento local, ¿no? Esa es una microautomatización. Por ejemplo, si tenemos un contador de paquetes, eso es una microautomatización porque la única tarea que va a hacer es contar paquetes, un ejemplo, ¿no? O si estamos, por ejemplo, midiendo la presión de un tanque o, o- o o la cantidad de líquidos dentro de un tanque, igual, también son elementos pequeños de una sola tarea, son trabajos o son eh, ejemplos que se pueden tomar en situaciones pequeñas, ¿no? Ya cuando hablamos de automatización, vamos a hablar de un control ya un poco más centralizado, un poco más, eh, digamos, que tiene muchas más funciones aparte de solamente realizar una tarea básica o mínima, ¿no? Entonces, en el tema de automatización se van a poder notar elementos como periféricos descentralizados, ¿no? Se van a poder notar también elementos como eh, redes de comunicación, buses y todo lo relacionado a una comunicación interna en el proceso de automatización, ¿no? El PLC es la sigla de Programming Logic Controller, un controlador lógico programable, ya que esta es una máquina electrónica principalmente diseñada para un entorno hostil, ¿no? O sea, cuando hablamos de entorno hostil, estamos hablando de un entorno donde en algún momento la vida humana puede entrar en peligro, ¿no? Se considera un entorno hostil, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con troqueladoras o estamos hablando de máquinas moliendas y cosas por el estilo, eh, el PLC va a ser quien va a controlar todas esas variables, ¿no? Un PLC también tiene internamente una memoria. En el caso de S7200 tiene varias memorias que vamos a poder utilizar. Eh, en estas memorias el programador el- va a ser quien va a indicar las instrucciones, ¿no? ¿No? Para el usuario final.
¿no? Y lo que se hace es implantar o implementar soluciones que sean específicas, ¿no? Si bien muchas veces hay procesos que son muy genéricos, ¿no? Cada una de ellas tiene una, ¿cómo podemos decir? Mm, un elemento que los diferencia y eso es básicamente el, el punto donde pueden variar muchos proyectos. En estas memorias que va a tener PLC vamos a aprender a hacer funciones lógicas, secuencias, temporizadores, recuentos, funciones matemáticas, eh, mm, modificación de variables, vamos a poder cambiar, reinterpretar los valores analógicos y bueno, eso dependiendo el proceso. El HMI lo vamos a conocer como un interfaz humano-máquina, ¿no? Que es básicamente, se puede decir, como la cara de la máquina que nos va a intentar hablar diciéndole qué le pasa, qué es lo que tiene, qué es lo que hay que hacer y todo, ¿no? Bueno, eso ha sido un repaso muy genérico de conceptos de automatización. Bien, vamos a entrar ahora al punto que nos interesa. ¿Qué es el S7200? El S7200 es un PLC dedicado a dos áreas. Se puede decir como la gama media. Si lo comparamos con un celular, como la gama media por decir, de un Samsung, por ejemplo, ¿no? En este caso, el S7200 se utiliza tanto en microautomatizaciones como en automatizaciones ya totalmente integradas, o sea, automatizaciones bastante grandes. Eh, Aquí tengo una gráfica de más o menos lo que son los diferentes dispositivos que tiene Siemens para hablar lo que son los PLCs, ¿no? Tenemos la gama más baja, la gama más sencilla de poder utilizar, son los logos, que son estos de acá, ¿no? También son conocidos como los relés programables. Estos logos tienen una pantalla por delante que se puede programar desde ahí o también desde su software que se llama Logocho, al igual que el mismo nombre del, del controlador, ¿no? Entonces sería la gama más baja, la gama más sencilla se puede decir. Sobre el logo tenemos los S7200, que este modelo ya es un modelo totalmente descontinuado. Este modelo ya dejó de actualizarse desde el año 2015, más o menos, 2010, 2015, en esa época fue la etapa de transición de la obsolescencia del S7200, ¿no? Este S7200 estuvo bastantes años en el mercado, ¿no? Y bueno, en reemplazo del S7200 tenemos el S7200, ya que esa sería la gama media de los PLCs de Siemens, ¿no? Tiene, a diferencia de su predecesor, que es el S7200, el S7200 tiene conexión directamente con Ethernet, ¿ya? Mientras que el S7200 tenía conexión con RS232, ¿ya? Y para conectar a un módulo, para conectarnos con Ethernet, teníamos que añadir un módulo adicional. En el caso del S7200, no. Se puede utilizar la interfase de Ethernet, ¿no? Con protocolos como Profinet, que es el protocolo de Profibus sobre el cable Ethernet. Se puede usar TCP/IP, se puede usar Modbus LTU, se puede usar ¿cómo se llama?
TCP/IP y bueno, un montón de protocolos que pueden trabajar sobre una interfase o un puerto Ethernet. Esa es una de las mejoras que tiene con respecto al S7200. El S7200, dependiendo el modelo del cerebro, vamos a ver la cantidad de entradas y salidas y qué tipos de entradas y salidas cuenta. Bueno, sobre el S7200 nos encontramos con los S7300, que estos son una gama media alta, ¿no? Está más dedicado a procesos más grandes. Muchos procesos están diseñados con este tipo de PLC porque sigue siendo versátil, es totalmente modular. Lo principal que tiene es el cerebro, ¿no? Y a uno puede añadirle la cantidad de módulos de entradas, salidas, módulos de comunicación como desee, ¿no? Estos S7300 tienen como puerto principal, pueden ser en formato de Ethernet, puerto Ethernet, o puerto RS232 o puerto de Profibus, ¿no? Que son tres puertos totalmente distintos. Bueno, excepto el RS232, que el Profibus básicamente es el mismo puerto, solo que el, el protocolo de comunicación es totalmente distinto, ¿no? Este S7300 ya no, con el tiempo estos van a ir entrando dentro de su etapa de obsolescencia, que son estos, y están empezando a hacer migraciones ya directamente a su inmediato superior, que es el S7500 o los S7400. Bueno, si hablamos de S7500, tiene las mismas características que el S7300, además de que su cerebro cuenta con una pequeña pantalla para poder realizar ciertos procesos, ¿no? Es una pantalla sumamente básica, simple, pero puede recaudar información bastante importante del proceso, ¿no? Y ya luego tenemos los S7400, que ya serían la gama más alta de los PLCs de Siemens. Estas S7400 son mayormente utilizadas en petroleras, en lugares, digamos, de alto riesgo, ¿no? Porque tienen una certificación mucho más alta, incluso tienen hasta niveles de seguridad, lo cual este PLC es, debido al mercado que tiene, va a ser, va a tardar más tiempo en entrar en la etapa de obsolescencia, porque son muy específicos sus funcionamientos de este tipo de PLCs. Cuando vamos a hablar de todo lo que viene a ser el PLC que vamos a trabajar, que es el 7200, vamos a ver en las dos áreas, tanto en la microautomatización, porque son pequeños, son modulares, y se puede programar en dos lenguajes, que son el ladder y bloque de funciones, ¿no? Y si ya también quisiéramos trabajar con, digamos, algo más completo, más complejo, también se puede trabajar con el Total Integrated Automation, ya que es el software del Siemens para trabajar con sus PLCs. Este tipo de software tiene una alta performance, visualmente es cómodo, se acomoda fácilmente a la vista y además, bueno, se acomoda bastante bien en pantallas que son grandes, ¿no? Si alguien está eh, acostumbrado a trabajar en pantallas grandes, es bastante bueno. Al igual que en pantallas de laptop,
normales, ¿no? Que son de 14 pulgadas, 17 pulgadas, se acomoda muy fácilmente a la vista. También a través de este software que es Total Integrated Automation, vamos a ver lenguajes un poco más avanzados, como ser el SCL, que es un lenguaje muy parecido al Pascal, o incluso ya bueno, en las últimas versiones están tratando de integrar lenguajes de programación como C o C++, que es un lenguaje de programación de muy alto nivel, porque con ese lenguaje se puede trabajar bastante bien las memorias, al igual que GraphSet, que son por gráficas de estado, ¿no? Bien, eso un poquito viendo dónde nos encontramos y el tipo de PLC que vamos a utilizar. Si vamos a ver al S7200, lo vamos a ver principalmente en microautomatizaciones, ¿no? Porque es un diseño escalable, es un diseño flexible, es compacto, es inteligente porque tiene bastantes elementos como un servidor web para poder conectar todos los servicios de internet al PLC. Tiene una interfaz Profinet, que básicamente es el puerto Ethernet. Se llama Profinet porque es el protocolo Profibus sobre Ethernet. Eso significa Profinet. Ya esa interfaz Profinet está integrado tanto para la programación, para la conexión con el HMI, para la comunicación CPU-CPU, para la comunicación con las redes, con elementos más grandes, más pequeños, con puertos descentralizados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es bastante interesante trabajar con ese puerto. Tiene funciones bastante potentes, nada de que, ¿cómo se dice? Nada que más desear, que tiene funciones ya tecnológicas que son para conteo, medición, control a lazos cerrados, que son los PIDs, y motion control, que son para trabajar con servomotores. En su versión más reciente tiene para conexión a la parte energética. Entonces, bastante interesante en este PLC, con cada actualización que hace. ¿Qué beneficios nos trae como usuarios? Bueno, que se adapta fácilmente a los requerimientos de la automatización o microautomatización que queramos. Tiene una fácil integración entre la ingeniería, el, el HMI y diferentes controladores. ¿Se puede comunicar con PLCs de otra marca? Sí, no hay ningún problema. Tenemos un protocolo que es open source, que es Modbus. Se puede adaptar fácilmente con otro PLC que tal vez no sea de la marca Siemens. No. Tiene soluciones eficientes para tareas tecnológicas bastante importantes, principalmente las de Payde, que son de las más utilizadas. Bien, ahora, TIA Portal, que es el Totally Integrated Automation. Es el portal para automatización totalmente integrado. Es el software, como se llama actualmente. Actualmente está en curso el TIA Portal 18, si mal no me equivoco, que recién fue lanzado el año pasado. En este caso yo voy a estar trabajando con la versión 16, ya que la versión 17 y la versión 18 tienen las mismas características, solo que ya tienen ciertas parametrizaciones nuevas, que es lo que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, la anterior versión, voy a hacer una comparativa con la versión 15. En lo que es Step 7, que sería básicamente el módulo de programación del PLC,
tanto la versión 15 y la 16 la tienen. WinCC flexible, Comfort y Advanced, profesional. WinCC es el software integrado, o sea, el módulo para la creación de pantallas y escalas, ¿no? Entonces tiene en sus 4 versiones, el flexible, el Comfort, Advanced y profesional. En ambas versiones y en las nuevas también las tiene integradas. PLC Sim tiene integradas en la 15 y la 16. PLC Sim Advanced son simuladores ya más avanzados que solamente cuenta el 16 en adelante. Parametrización de arrancadores suaves, variadores de frecuencia y otras más. También se tiene en la versión 16 en adelante. Protocolos de comunicación. La mayoría de los protocolos de comunicación se pueden trabajar tanto en las versiones anteriores al 16 y en las nuevas también. Y en lo que es ahora el control de energía, que es un área que bastante están trabajando con los PLCs de Siemens. Lo tienen integrado recién desde la versión 16 en adelante. Entonces todo eso son nuevas funciones que tiene la versión 16 y las mismas que vamos a ver en la 17, en la 18, más algún cambio visual y tal vez algún módulo nuevo que no se esté tomando en cuenta en estas versiones anteriores. Bien, antes de entrar a esta parte, quiero que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con lo que viene a ser el software de TIA Portal. Ya, este software, bueno, por lo general, hasta la versión 16 se puede descargar un demo, pero se las puede craquear, ¿no? Eh, yo, eh, yo lo tengo craqueado el TIA Portal y sí, funciona bastante bien. Es un software principalmente de paga, no es que viene directamente con el PLC. Como es una integración bastante grande que tiene, entonces el software también sale relativamente caro. Digo relativamente caro, ¿no? No es que sea totalmente caro, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay que ver mucho con versiones, por ejemplo, los nuevos softwares que van saliendo de TIA Portal van subiendo el costo por la integración de nuevos módulos. No, a ver, les voy a mostrar por acá un poquito. Está, eh, acá. Fíjense, la versión 17 tiene estas nuevas. Por si acaso, esta es de la página Master PLC, la información que les estoy mostrando. En la versión 17 contamos con entornos de prueba como las que tiene la 15 y la 16. Y tenemos algo nuevo, que es el TIA Portal Cloud, ¿no? Que es una versión en la nube. Cuando se trabaja, por ejemplo, TIA Portal Cloud, la versión en la nube, no se necesita instalar el software en este caso. Es capaz de trabajar en PCs y en tabletas y son requisitos bastante bajos. Y también tiene uso compartido de archivos en la nube, o sea que Siemens tiene su propia nube, entonces toda la información se puede ir cargando ahí.
¿no? Aquí hay funciones integradas nuevas, por ejemplo, el CFC, que es un editor gráfico con el que se trabajaba los S7300 y 1500 ya se pueden integrar con los S7200, 1200, perdón, ¿no? Que son básicamente ciertas matrices que se trabajan. Lo voy a aumentar un poquito también. Son más que todo para trabajar el área de comunicaciones y ves que todo esté relacionado entre sí y no tengamos problemas más adelante, al igual entre funciones. Ese es el CFC. Luego también tenemos, bueno, esta se lanzó en 2021, la versión TIA Portal 17. ¿No? Y ahorita quiero ver si es que puedo cambiar la versión 18, las características. Bueno, esta es de la página oficial de Siemens. Aquí, bueno, voy a ver si se puede agrandar esto más. No, chiquito. Ahora sí, acá. Fíjense. La versión 18, que es esta que tenemos acá, tenemos todo lo que se vio en la versión 15, en la versión 16, 17, añadiendo opciones de escalas como ProDiac, Energy Suite, OpenWA, Safe Kinematics, este 7 CFC, Motion Control, ¿no? Tenemos ingeniería multiusuario, que este es algo bastante nuevo, que es algo trabajar en forma colaborativa. Team Center Gateway tiene un portal de trabajo en equipo, conector con la nube. Está el TI User Management Component, que este es una pequeña guía de componentes que se pueden utilizar. El CAS Publications, este es propio de Step 7 solamente. Energy Suite, que se trabaja bastante la parte de energía. El Test Suite para probar los PLCs que estén funcionando bien, no tengan fallos de fábrica. PLC Sims, S7 Safety, que son para trabajos en lugares muy hostiles, más hostiles de lo normal. Se tiene el ODK 1500, este es algo nuevo. Tiene un Target for Simulink, también se puede integrar con MATLAB en este caso. Y Synumerics Step 7 y Simatic Step 7, que son PLs, son arrancadores suaves y variadores de frecuencia, ¿no? Estas son las versiones que se tienen con S7, con el TIA Portal versión 18. Bastante grande lo que se puede descargar, ¿no? Ya en la versión, creo que ya viendo un poquito de rumores, que a ver si está disponible ya la versión 19, que supuestamente tenía que haber salido. Sí, terminó saliendo. La versión 19 salió en diciembre del año pasado. De esta todavía no he tenido la oportunidad eh, de trabajar con este tema. No hay nuevas funcionalidades tanto en software, tanto en hardware. Esto es pues. Acá.
el TIA 19, o sea, ya tiene la versión de la nube 4.0. Tiene todo lo mismo que tenía el 18 y tiene tiene todas las compatibilidades con las anteriores de la 15, 16, 17, 18 y tiene una versión legacy, o sea, de la versión 14, ¿no? Tiene también su trial, una versión trial de 21 días gratuito. Luego se puede hacer una suscripción por uso, una suscripción mensual, anual y una certificación por 365 días, ¿no? Bueno, toda esta información que ustedes pueden ver lo pueden revisar dentro de la página de Siemens, ya que aquí ustedes van a encontrar todo lo relacionado con las nuevas versiones, al menos dentro de eh, lo que se trabaja. Se espera que salga una versión 20 supuestamente en este año o entre finales y principios del próximo año. Por ejemplo, aquí hay, actualizar la página. Y hay un poquito de los roles que se juegan en la versión 19. ¿Qué es lo que tiene? Tiene todas las versiones anteriores. Y bueno, aquí hay algunas otras cosas más. Todo lo que es la parte de la nube y todo eso. Eso es lo nuevo y lo más interesante en la versión 19. Como les acabo de comentar, no tengo la oportunidad todavía de poder trabajar con este software. No sé cuánto cambio hay cuánto salto hay entre la 18 y 19, porque se ve que es bastante, con más integraciones de lo que sabía haber en la 18. Pero bueno, eso no cambia mucho, sí, toda la integración que van haciendo. ¿Estos son software bastante pesados? Sí, son software bastante pesaditos. En el caso del TIA Portal 16, si mal no me equivoco, son como unos 16 a 20 gigas que se terminan ocupando, ¿no? Entre todo lo que se va a instalar. Bueno, aquí no sé si hay alguna otra pregunta, tal vez, una duda. Ya, en el caso, ya, ya, eso ahorita vamos a entrar al área de los PLCs. Bien, hablando de software, solamente se trabaja con los PLCs de Siemens. Eso, básicamente, cada marca de PLC tiene su propio software. Lamentablemente, se trabaja de esa manera. Pero hay softwares más de open source para programación de PLCs, por ejemplo. Si no me equivoco, es Codesize. Este es uno de los softwares open source, se puede decir, para trabajar con PLCs. Se llama Codesys, ¿no? Es gratuito hasta cierto nivel de uso. Si no me equivoco, creo que acá está la escala. Aquí está, fíjense, son todas las actualizaciones. Uno se tiene que registrar, ¿sí? En este caso, a la página de Codesys para poder descargarlo. Trae algunos ejemplos gratuitos, ya
hasta cierto nivel, ¿no? Aquí también tenemos un brochure. A ver qué nos sale el brochure. Para usuarios. No. Fíjense, esto es lo que es de Codesys, todo lo que se puede trabajar. ¿No? Este es un software ya un poquito más open source, más libre, ¿no? Tiene cosas bastante interesantes también. Solo que hacer un poco. Súper lento, a ver. Bien, tenemos toda la parte de lo que es el control para PLCs, ¿no? Hay ciertas marcas que trabajan con Codesys, por ejemplo, ABB, tenemos Festo y otras más que pueden trabajar con Codesys. En comunicación tiene prácticamente lo que son protocolos abiertos, como ser Modbus, que es el principal. Add-ons, que bueno, estos ya son más que la comunidad trabaja para poder crear nuevas funcionalidades, ¿no? Como son Motion, CNC, Robotics y lo que viene a ser la industria 4.0, como el IoT, ¿no? Eso con los que cumplan estas características. Luego tenemos lo mismo del otro lado, pero este son para la parte de construcción. Y acá, bueno, acá ya nos muestra un paquete básico, que es lo que se tiene. Se tiene un Codesys Controller, que es el PLC virtual, basado en esto. Se tiene el Development System, que es donde se programa, y el Automation Server, que también se funciona por ahí. Y hay adicionales, ¿no? Que esto ya se tiene que ir viendo con respecto a qué se necesita, ¿no? Como dice, software gratuito, un software totalmente libre. Es Codesys. Este es el que he escuchado que más se trabaja, ¿no? Este yo usé durante la universidad, básicamente, bueno, trabajé con este en la universidad, pero no, bueno, podemos descargarlo y, a ver, vamos a ver, bueno, tenemos algunas licencias ahí, ya nos aparece. Que totalmente gratuitas, novedades nuevas, vamos a poner al español, rápido. Las nuevas aplicaciones basadas en software de licencia son independientes de la plataforma. El precio se basa en función de la plataforma. Ahí estos son licencias fuera de lo que es Codesys, ¿no? Servidores, por ejemplo, servidor de automatización, acá no es cero, lo que es de ingeniería. Estos ya son más, ¿cómo se puede decir? Como creados para la comunidad de programación de PLCs. Vamos a ver si lo podemos descargar y podemos ir viendo un poquito. Creamos una cuenta. Al parecer ya tenía registrado este correo. Está deshabilitado temporalmente.
ver, puede ser que lo que no me acuerdo es entonces la contraseña. A ver. Lo podemos trabajar si quieren con códices, no hay ningún problema. ¿No? Pero eso sí, lo que no me acuerdo es la contraseña. Yo no veo. Resetear mi paso. Ya, supongo que voy a recibir un correo. No llegó ningún correo. Sí, parece que me tiene que llegar el correo, pero no me llegó el correo todavía. Bueno, no pues sé cuánto tiempo era tardar. Sí, no ha llegado todavía. Va a tardar en llegar. No, no va a llegar rápido. A ver, entonces veamos si podemos encontrar una manera de descargarlo que necesitemos el correo. No hay nada que nos salga de códices. A ver, spam, tampoco. Sí, bueno, lo voy a tratar de descargar para el día viernes. Ahí lo vamos a conocer un poquito. Bien, Codesys, bueno, se puede decir que es uno de los que son open source. Ya, esto, como les comenté, esto puede utilizarlos durante la universidad. Aunque en la mayoría de los casos, eh, casi siempre trabajas con una marca en específica y te riges a lo que venga con el software. No es, por ejemplo, Siemens tiene TIA Portal, por ejemplo, los que son de Rockwell tienen, tienen Logix Pro, tienen
otro software para hacerlos y otro, están desintegrados, ¿no? En Schneider tienen igual su propio software, cada uno tema distinto, que son las tres marcas que más rondan en el mercado, ¿no? Que son las de Rockwell, Siemens y Schneider, son los tres más usados. Bien, ahora veamos en cuanto ahora a los componentes de un PLC, en este caso el 1200. Tenemos una fuente de alimentación, la número 1. Tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios que es de salida, ¿no? Este es de entrada, este es de salida. Este sirve para alimentar sensores pequeños, pequeños botones. No tiene mucha energía para tener una gran cantidad de elementos colgados de, de esa red, de esa fuente de 24 voltios. Tenemos las entradas digitales, entradas analógicas, la ranura para el SD, tiene una SD, se compra parte, sí, para colocarlo en esta ranura. Las luces de activación de cada entrada. Tenemos acá el nombre, el código del CPU que se está usando. En este caso es un CPU 1214 ACDC Relay. El primero, voy a aumentarle un poquito el tamaño. Por ejemplo, AC se refiere al tipo de alimentación, que es alimentación en 220 voltios. DC es el tipo de entrada, que son de 24 voltios. Y relay es el tipo de salida, ¿no? Que son salidas a relay. Hay otros que son DC, DC, DC. O sea, su alimentación es de 24 voltios. Tienen una fuente de 24 voltios. Sus entradas son de 24 voltios. Y el DC es de la salida, se refiere a que es salida transistor. Aquí hay que hacer una pequeña diferencia entre lo que es una salida relé y una salida transistor. Una salida relé, como sabemos, no es algo mecánico. Un relé es mecánico y por lo tanto sus activaciones son mucho más discretas, se puede decir, porque se pueden ver, ¿no? En el caso de las salidas a transistor, sus salidas son bastante variables. Son salidas a 24 voltios, sí, pero tiene funciones como salidas de pulso rápido. ¿Ya? Por ejemplo, un relé no puede tener una salida a pulso rápido. ¿Por qué? Porque mecánicamente en un momento se va a quedar pegado el contacto del relé y ya no hay movimiento. En el caso de un transistor no es así. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre estos dos. Si necesitamos una salida de pulso rápido, una salida transistor. Si no lo necesitamos, si es algo más discreto, una salida relé queda espectacular. Luego tenemos acá el puerto de Ethernet, número 10. El número 11 son los pines de link, para ver si está habiendo comunicación o no. Tenemos el número 12, el panel de estados, y el 13, los pilotos de estado, ¿no? Que son los estados de run stop, la de error y la de mantenimiento. Y tenemos en la parte frontal un board para colocar módulos frontales. Eso es lo que tiene un PLC S7000. Esto ahora va a responder un poco a la pregunta de Luis, correspondiendo al tipos de CPU que tenemos, a menos en S7200. Tenemos
Los CPUs 1211, que son los más económicos, y aunque creo que ya se están descontinuando este modelo porque son sumamente pequeños, eh, tienen 6 entradas digitales, tienen 4 salidas digitales, 2 entradas analógicas, no tienen salidas analógicas, no se les puede aumentar módulos de señales, pero sí de comunicación. Y tienen un signal board que se puede conectar. Tiene Ethernet y el puerto del memory card también. El S7, los CPUs 1212. Yo, por ejemplo, tengo un S7, un CPU 1212C. Este PLC en su momento, esto fue hace 4 años. 4 años, hace 4 años me lo compré. Me costó en ese tiempo alrededor de 2.500 bolivianos. En ese tiempo, ¿no? Eh, sí, fue en ese tiempo porque fue justamente en época de la pandemia que fue que lo vendí el anterior PLC que tenía, que era un 1215, que en su momento me costó casi 5.000 bolivianos. Un poquito más de 5.000 bolivianos. Pero vamos a ver cuáles eran las diferencias. El 1212 tiene 8 entradas digitales, 6 salidas digitales, 2 entradas analógicas. No tiene salida analógica. Podemos añadir 2 módulos de señal adicional al PLC. Se le puede conectar 3 módulos de comunicación, hasta 3 módulos de comunicación. Tiene un signal board y tiene todo. Bueno, en relación a módulos de comunicación, signal board, Ethernet y memory card, todos tienen lo mismo, todos los modelos. Lo que van a variar son las entradas digitales, salidas y la cantidad de módulos que se pueden añadir. Ahora, el 1214 es otro módulo un poco más grande. Tiene 14 entradas, 10 salidas, 2 entradas analógicas, no tiene salidas analógicas y se pueden conectar hasta 8 módulos de señal. El 1215, que es el que yo tenía en su momento, tenía en ese entonces, tiene 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. Básicamente utilicé este de acá principalmente por la salida analógica, que era lo que se buscaba dentro del proyecto. O sea, no había espacio para añadir un módulo de señal, así que había que buscar un PLC que pueda en el espacio poder darnos un módulo, una señal de salida analógica. Pero este sí lo tenía, así que por eso se lo usó en su momento. Tiene 8 entradas, se puede conectar hasta 8 módulos de señal. Y el 1217 es idem físicamente en la cantidad de entradas, salidas y módulos de señal. Lo que varía entre el modelo 15 y el modelo 17 es la memoria. ¿Ya? Si mal no me equivoco, la memoria del 1215 era de 128 megas y las del 1217 eran 256 megas, más o menos, si es que no me estoy equivocando. Pero básicamente la diferencia entre estos dos módulos era la memoria que podía manejar, ¿no? Porque si se fijan, características son totalmente idénticas, no hay diferencia. Entonces la diferencia que iba en estos dos modelos era básicamente la memoria. Entonces, actualmente no sé cuánto estará un PLC de esta gama. Yo sé que de esta gama deben estar rondando, como les comenté hace
4 años que yo tengo mi PLC, con eso hago diferentes módulos de prueba. Ese hace 4 años me costó 2.500 bolivianos, ¿no? Y hace 7 años, cuando tenía el 1215, ese me costó más o menos 5.000 bolivianos. Ese fue el tema en la parte económica. No, hay relés que son, hay PLCs que son bastante baratos. Una de las marcas que son económicamente son más baratas que Siemens, y no está mal trabajarlas con esas, son de la marca Fatec. Les voy a mostrar un poquito. Estos son los más económicos, se podría decir. Son los de la marca Fatec. Que estos exactamente, sí, no sé cuánto están bordeando, pero nos puede decir el precio. Estos son los nuevos módulos. A ver, unidades. Bueno, este es todo el tema de alimentaciones y todo lo ports, HMIs, células. No, no hay un precio por acá. ¿Hay distribuidor en Sudamérica? Creo que sí hay un distribuidor en Sudamérica. No me acuerdo quién era el distribuidor aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia hay marca Fatec. Pero no me acuerdo ahorita quién era el que distribuía. A no ser que ya se había ido. Pero esta marca es open source también, ¿no? Se trabaja con PLC, tiene su HMI, tiene incluso lo que son los sistemas SCADA de FATEC. Este se llama, este de acá, bastante simple. Son algunas herramientas que tiene y todo lo demás, ¿no? Se conecta con MQTT y son ya protocolos IoT, ya básicamente. Y creo que acá tiene su propio software. Vamos a ver si está. Soportes. Power Supply, distribuidores, Fatec. No lo pico. Bueno, aquí sé dónde están trabajando, pero bueno, no me da ahorita el software que utilizan. Aquí no me acuerdo. Vamos a ver si aquí podemos descargar este. No, no me dice. Bueno, esto ya lo podemos ver más adelante. Esto de acá, esta marca Fatec, como les comentó, es de los PLCs más económicos. Ahorita sí, no sé cuánto estará bordeando económicamente hablando. Hace un tiempo atrás, cuando estaba haciendo un curso de sistemas SCADA, hace unos 3 4 años atrás, eh, estos PLCs, uno de gama media, así similar a un S7200, estaba bordeando sus 1000 bolivianos, 1200 bolivianos, más o menos, en ese tiempo. Ahora sí,
no sabría decirles exactamente cuánto es el, el costo que tiene. Bueno, pero no lo pillo. Bueno, entonces esa sería una de las marcas que son similares al Siemens. Bueno, para poder ir viendo algunas comparativas, tanto en software como en, en la parte física, ¿no? En las características que se tienen. Bien. No sé, si aquí hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿Sí? ¿Todo ok? Ok. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que son las áreas de memoria de un PLC. La mayoría de los PLCs cuentan con áreas de memoria, que las vamos a dividir en tres áreas, que son las memorias globales, los bloques de datos y las memorias temporales. Dependiendo el modelo y la capacidad que tenga el PLC, tiene la memoria global y la memoria temporal separadas. Y muchas veces los bloques de datos están dentro de la memoria global. ¿No? Pero lo vamos a ver como tres distintas entidades a estas memorias. Bueno, tenemos primero la memoria global. ¿A qué se relacionan las memorias globales? Están directamente relacionadas con las entradas y salidas físicas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Siemens, las entradas y salidas se las detecta con las I y Q. I entrada y Q salida. Y se los trabaja por bytes, por grupos de bytes. Eso quiere decir que la entrada número 1 es la I0.0. La entrada 2 es la I0.1. Hasta la I7, que sería la I8 sería la I0.7. La I9, que sería el siguiente, sería la I1.0. Entonces, cada grupo de 8 entradas, estamos armando un byte. Porque de esa manera, para el PLC de Siemens es más fácil ubicarlo. Porque todo lo trabaja en bytes. ¿Ya? Todas sus memorias están basadas en bytes. En lo que son las marcas de Siemens. En otras marcas, por ejemplo, como las de Schneider, las de Fatec y otras más, es I1 es I1, I2 es I2, I3 es I3. O sea, no hay mucha variación. Esas están relacionadas las memorias físicas, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, también la memoria global se relaciona con marcas de memoria. Las marcas de memoria son espacios, áreas de memoria que van a ocupar variables, eh, pero no están relacionadas con las físicas. O sea, por ejemplo, son como crear variables en un algoritmo cualquiera. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números y guardarlo en una tercera variable, yo puedo crear variable 1, variable 2, variable 3. Pues sumo variable 1 más variable 2 y el resultado guardo en variable 3. Básicamente eso es lo que hace la marca de memoria. En este caso, las marcas de memoria, sea cual sea la marca, siempre la identifican con la letra M. ¿Ya? En el caso de Siemens, se acomodan por bytes también, por grupos de 8. De la marca 1 a la marca 8 sería el primer byte, de la marca 9 a la marca 16 sería el segundo byte y así. En otras marcas, M1 sigue siendo M1, M2, M2, no hay problema, no hay mucha
pérdida de información, solo que manejan las memorias un poco distintas. Luego tenemos la segunda área de memoria, que son los bloques de datos. Estos bloques de datos lo que hacen principalmente es guardar información. Tenemos las que son globales, por ejemplo, eh, son como bases de datos pequeñitas, que son de algunas cuantas variables y cosas por el estilo. Para no tener que estar volviéndolas a crear, se crean bases de datos o bloques de datos. Y estas se van reutilizando conforme vayamos programando, ¿no? Los bloques de datos se crean principalmente con las FB, funciones FB, así se las llama. Ya, estas FBs son las únicas que pueden crear bloques de datos, si es que uno lo llama a la función. Pero también podemos crear bloques de datos totalmente independientes, según a lo que nosotros necesitemos. Y el segundo tipo son los DBs de instancia, son los bloques de datos de instancia. Estas de acá, las de instancia, se crean de forma automática por esta FB. Más adelante les voy a explicar qué es una FB. Y las globales se pueden crear con estas o de manera manual. No hay problema. Y tenemos luego las memorias temporales. Las memorias temporales se utilizan principalmente por procesos que van a borrar más adelante los valores de una variable. Por ejemplo, se puede decir que por ejemplo, una variable de proceso que es con algo temporal, podemos decir la temperatura, por ejemplo. Entonces, la temperatura, como va variando, la memoria temporal también va variando. ¿Okay? Se tiene que acomodar conforme a lo que está pidiendo esa variable de proceso. Ya, pero estas las vamos a utilizar dependiendo ciertos puntos. Ahora, ¿cuál es la característica principal de una memoria temporal? Que cuando se apaga el PLC, la memoria temporal se borra. Y cuando la volvemos a encender, esa memoria temporal está en cero. Todo está en cero. A diferencia de la memoria de bloque de datos. Esta memoria de bloque de datos va a guardar los últimos valores registrados. Por ejemplo, si se nos apagó el PLC y queremos ver los últimos datos registrados, los vamos a poder ver si es que están en un bloque de datos. Pero si están en la memoria temporal, no los vamos a poder ver. No lo vamos a poder ver. Así que hay que olvidarnos de que podamos recuperar información de esa área. De las que sí podemos recuperar información es del bloque de datos. De la memoria temporal e incluso de la global no vamos a poder recuperar datos porque todo se borra. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Y para eso nosotros tenemos que al momento de realizar el programa para el PLC, tenemos que identificar qué variables necesitan guardarse por si sucede algo con el PLC y qué variables no son necesarias que guarden su información. Pongamos un ejemplo. Si es un sistema de PID, por ejemplo, sí, ahí sí nos interesan los últimos valores que registró. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un antecedente, un registro de datos anteriores que nos van a decir cómo se ha ido comportando en el tiempo. ¿Ya? Y esta se puede guardar en su último momento que registró, ¿no? Pero, por ejemplo, la memoria temporal, por ejemplo, podemos activar y desactivar un motor. Puede ser una parte de la memoria temporal. ¿Por qué? Porque solamente le vamos a decir arranca, apaga, arrancas, apaga, ¿no?
de esa forma. Pero si se apaga el PLC, por seguridad el motor siempre tiene que estar apagado, así que mejor ponemos en la memoria temporal. Se acabó el problema. Nosotros podemos decidir qué valor le vamos a dar a cada valor. Y aquí vamos a ver justamente aquí lo que les decía. La memoria global se divide en entradas físicas, salidas físicas y las marcas de memoria. Los bloques de datos en los DB globales pueden ser utilizados por todos los bloques lógicos, y la de instancia que solo puede ser usado por su FB asociado, con el único que le puede utilizar. Bien, aquí en la parte de las áreas de memoria, ¿alguna duda, pregunta? Antes de que entremos en los tipos de datos, porque ahí nos vamos a quedar un buen rato. Ok, nos tomaremos unos 10 minutitos de descanso. Ya vamos a entrar a la siguiente parte, que son los tipos de datos, que aquí vamos a ver en su gran mayoría. Todos los PLCs manejan estos tipos de datos, pero lo manejan de manera diferente, ¿no? Pero lo vamos a ver cómo lo maneja un S7200, que es el PLC que voy a estar usando. Y vamos a ver las diferencias con otras marcas también. Entonces, unos 10 minutitos de descanso para luego entrar ya en la siguiente parte. Tenemos también las funciones matemáticas, funciones de transferencia, funciones que nos van a ayudar a convertir un tipo de dato en otro tipo de dato, un valor en otro, las de conversión y así. Entonces, pero tenemos que tener una regla muy específica, que, que todo segmento que se hace en ladder siempre debe terminar en una bobina o en una función. No nos sirve, por ejemplo, que tengamos la bobina y de la bobina hagamos una retroalimentación. No, eso no se puede. Lo que tenemos que tener es las bobinas siempre a la salida, y las salidas siempre van a estar hacia el lado derecho. Del lado izquierdo son todo lo que vienen a ser entradas, contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Y luego tenemos los diagramas de bloques, ¿no? Los diagramas de bloques son funciones que trabajan principalmente con lógica booleana, ¿no? O con lo que nosotros llamamos con and, or, not, lo mismo que las que habíamos visto más atrás. Igual que estas de acá. Los diagramas son muy similares. ¿Ya? Entonces, en estas, por ejemplo, tenemos entradas con diferentes combinaciones y tenemos una única salida que va a ser representada por un igual, ¿no? O también varias salidas. Al igual que en el diagrama de ladder, las salidas siempre se colocan al final. Sí, un momento, por favor. Vamos a ir viendo cómo vamos a hacer la programación con ladder. O también con KOP, como aparece en Diaport. Bien, primeramente vamos a tener estructuras que se van a llamar segmentos o networks, que son
las, las líneas que se van a ir ejecutando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar segmento 1, segmento 2, segmento 3 y siempre de izquierda a derecha. 0.0 y 0.0 y 0.1, 0.0 y así. ¿No? En el caso de la línea 2 sería M0.0, aplicamos el temporizador y ya tiene su salida. En este ejemplo de acá. Bien, vamos a ir identificando primeramente los diferentes contactos. Tenemos el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado. Como lo que habíamos visto en lógica cableada. Si este no es activado, no va a dejar pasar la energía. Básicamente lo mismo. Si nosotros no activamos el elemento que está ligado a este contacto, no se activa. Caso del contacto normalmente cerrado, es al revés. Si no está activado la entrada correspondiente a ese contacto, va a estar activado. Cuando nosotros activemos esa entrada, se va a desactivar. ¿Ya? Entonces, estos contactos se pueden ligar con cualquier área de memoria. Puede ser temporal, puede ser con la global, puede ser con las bloques de datos. Las bobinas de relé, o sea, las salidas. ¿Ya? Estas siempre van a ser salidas y se identifican con las letras Q, al igual que pueden ser con las letras M. En este caso también vamos a tener las bobinas normalmente cerradas y las bobinas normalmente abiertas. Funcionan de la misma manera que funcionan un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Si no está activada, por ejemplo, la salida ligada a, a la bobina NA, entonces esa bobina no está activa. Pero si está ligada a la bobina normalmente cerrada, esa sí se va a activar. Entonces, son inversores en este. Funciones de set y reset son funciones orientadas solamente a las salidas, ¿ya? Y son, digamos, por ejemplo, las de set. Si una bobina set se activa, entonces tenemos que desactivar con una bobina de reset. Por ejemplo, si yo con una entrada activo esta salida, por más que yo le apriete las veces que quiera la entrada para desactivarlo, no voy a poder, porque es como si se hubiera bloqueado en ese estado, ¿ya? Se hubiera bloqueado en activado. Pero si nosotros activamos el reset ligada a la misma variable, entonces vamos a poder apagar la variable set. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder trabajar. Los contactos NOT es simplemente un inversor lógico, ¿no? Lo que hace que la entrada se invierta en la salida. Si yo tengo un 0 en la entrada, voy a tener un 1 en la salida. Pero si es un 1 en la entrada, un 0 en la salida. Es simplemente una inversión de, eh, de lógica. ¿Ya? Es solamente un inversor. Los contactos y las bobinas P, contactos y bobinas E. Estos contactos son bastante interesantes porque podemos tener se trabajan por flanco de subida o flanco de bajada. Si nosotros analizamos nuestro... Un momentito, voy a habilitar.
Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar, vamos a poner una señal que va así. Entonces, digamos que tenemos esta señal que viene. Entonces, ¿cuándo decimos que hay un flanco de subida? Hay un flanco de subida en este lugar. Esto se conoce como un flanco de subida. Cuando ya sea la bobina o el contacto detecta que está empezando a aumentar el flujo de energía, entonces se considera un flanco de subida. Y estas se activan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contacto con flanco de subida, se va a activar ese al detectar este de acá. Y si es la salida también, sucede igual. Ahora, ¿cuál es un flanco de bajada? Un flanco de bajada es este de acá. ¿Por qué es el flanco de bajada? Porque estoy descendiendo de un nivel alto a un nivel bajo. Y el flanco de subida es cuando voy de un nivel bajo a un nivel alto. ¿Ya? Por ejemplo, de 0 a 1 y de 1 a 0. Entonces, cuando yo detecto un flanco de bajada, estas bobinas de acá que están con la letra N se activan. ¿Ya? Pero las que tienen la letra P no. Y si es al revés, si yo tengo un flanco de subida, las que están con la letra P se activan, pero las que están con letra N no se activan, se quedan en su anterior estado. Esa es la diferencia. Entonces, hay que tener mucho en cuenta cuando hablamos de un flanco de subida y un flanco de bajada, o flanco ascendente o flanco descendente. Y también vamos a encontrar ya instrucciones de comparación, como el igual. Vamos a tener ya los temporizadores. Bueno, esto ya lo vamos a ver más a detalle cuando veamos en los ejemplos los temporizadores. Vamos a quedar aquí esta parte, pero antes de ir terminando, les voy a ir mostrando un poco de cómo es el software de TIAporta. Pero si en el caso de que no se lo puedan instalar, voy a tratar de instalarme el Codesys y vamos a ir trabajando ahí. Es básicamente lo mismo. Solo que hay algunas funciones que sí, son muy diferentes a las que trabaja Siemens. Esto hay que tomar en cuenta. Vamos vamos a esperar un ratito mientras va viéndose el reporte.
Mientras vas viendo a ti aporta, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, en el caso de trabajar con blog, ¿se llama? Con ladder, sí, es como si estuviéramos trabajando la lógica cableada, solo que, ahí está, fíjense, solo que en vez de tener que hacerlo en físico, vamos a poner toda esa lógica en un PLC, básicamente, ¿no? Y por eso es que comencé el módulo uno viendo lógica cableada. Entonces, para que ya teniendo ese conocimiento podamos entrar a programación en ladder. Pero aquí les voy a ir mostrando un poco sobre algunos proyectos que estuve trabajando, por ejemplo, uh, desde una planta purificadora, por ejemplo. No, ya lo pasé. Acá. También, vamos a el PID, también la prueba de uh -huh. um, ya me acordé, cambié de nombre la carpeta acá, ¿ya? Bajo, acá, de enero 23, que hay una planta purificadora de agua. Este programa es un poquito pesado, sí, así que está tardando bastante, porque no solamente tiene integrado el PLC, si no me equivoco, también tiene una función tecnológica, PID para un tanque, tiene también HMI, con varias pantallas de HMI puestas, por eso es que tarda bastante, eh, que me he ido con algún ejercicio. Está cargando todavía. En esta vista que nosotros tenemos acá, por ejemplo, se le llama vista de portal. Ya es una vista bastante tosca. O sea, tiene lo más básico, simplemente, por eso se le llama vista de portal. Por
solamente hay lo esencial solamente, ¿no? Como que estamos instalados, que no tenemos y todo. Ya, fíjense, esto es todo lo que se tiene integrado acá. Esto es todo lo que está integrado. Y no vamos a ver más cosas. Acá tenemos algunos dispositivos. Está cargando un poquito porque este es el HMI y solamente tenemos el PLC, el HMI y ya. Pero si nos vamos a la vista del proyecto, vamos a poder ver todo lo que está dentro del proyecto. Fíjense, aquí ya se va a poder notar un poco más. Por ejemplo, acá tenemos el árbol de proyecto, donde vamos a tener todo lo que es relativo al PLC, los bloques de programa. Ah, no, esta no tiene los bloques tecnológicos. A ver, vamos a ver. Sí, este no tiene los bloques tecnológicos, son otros. Pero igual es bastante. Ah, sí tiene el Payday. Por ejemplo, si yo quiero ver mi programa principal, me tengo que ir al OV1. Entonces acá está el OV1, lo activo y voy a poder ver toda la programación que está ahí adentro. Aquí en la parte de acá se nos va a cargar. Está tardando un poco. Ahí está, fíjense, esta sería mi programación con ladder. Son dos segmentos. Cada segmento tiene elementos muy específicos. Por ejemplo, el primer segmento es un tanque de almacenamiento de agua subterránea. Ahí pasamos, ¿no? Y acá tenemos el PID justamente del que les estaba hablando. Luego tenemos el segmento 2 que solamente son llenados de botellas de cualquier tamaño y cualquier tipo y haciendo un conteo sobre cada uno de ellos, ¿no? Ya si queremos ver una función específica, por ejemplo, quiero ver la FB1. Doy doble clic a la FB1 y voy a poder ver todo lo que hay dentro de esa función. Fíjense, en esta función FB1 tenemos la etapa de llenado, tenemos la etapa de conteo, ¿no? Que este es bastante simple. Si queremos ver, por ejemplo, por ejemplo, nos vamos al main. Quiero ver el, el bloque de datos ligado a esa función que se está acá y acá vamos a poder ver, fíjense, todas las variables que se están trabajando, qué tipo de datos vamos a trabajar, si es remanente, si no es remanente. Cuando digo que es remanente, quiere decir que se puede volver a registrar el último valor cuando le haya pasado algo al PLC, se va a poder ver. Luego tenemos las indicaciones, si es accesible desde la pantalla, si se puede escribir, si es visible, y podemos dar algún comentario. Esta es una DB. Si queremos ver alguna otra cosa, ahí ya podemos ir ingresando, ¿no? Por ejemplo, también acá
también se trabaja al mismo lugar el HMI, ¿no? Como en otros softwares, por ejemplo las de Rockwell, eh, son, eh, son con dos softwares distintos. Entonces hay que tener un intérprete para poder conectar ambos. En este caso, TIA Portal ya lo tiene todo integrado. Acá podemos ver también las imágenes. Este está sin terminar. Bueno, aquí vamos a poder ver una imagen raíz, una imagen principal de una pantalla. Aquí está, fíjense, esta es una pantalla. Este es el que no está terminado. Hay uno que está terminado. Aquí está, por ejemplo, acá tenemos algunos valores, ¿no? Como cierta cantidad de botellas, cuánto cantidad de lote, conteo de lote. Aquí, por ejemplo, nosotros le indicamos por pantalla cuántas botellas vamos a llenar ese día. Entonces aquí ya me va haciendo el conteo y aquí ya le defino cuánto tiempo debe tardar en llenarse una botella, digamos, de 600 ml. Aquí este piloto me va a indicar que se está llenando. Yo le habilito para que se active o se desactive el llenado. Lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces, iniciamos llenado o reseteamos. Todo está indicado, ¿no? Entonces, esto es una vista así muy general de lo que es el TIA Portal. Este segundo módulo vamos a trabajar principalmente en esta parte de acá. Todo lo que viene a ser relacionado al PLC. Y lo mismo va a pasar en el tercer módulo, todo relacionado al HMI y lo que viene a ser con los sistemas SCADA. Bien, no sé si aquí hay alguna duda, pregunta, alguna consulta. Ok. Ahí tal vez Diego. ¿Todo ok? Bien. Entonces, esto vamos ya a verlo ya el día viernes, como ya les había comentado la semana pasada. El día miércoles tengo una conferencia, así que no voy a poder estar dando la clase. Así que esa clase les debo y la vamos a tomar al final. ¿Está bien? Entonces ya con esto estaríamos terminando por hoy. Nos vemos el día viernes. Que les vaya bien. Hasta luego.